Hace unos días pude ver de estreno la esperada tercera parte de Los Guardianes de la Galaxia, que se podría resumir en lo siguiente: un final de ciclo para James Gunn, una autocrítica para Marvel Studios, el cierre de una trilogía de nuestros outsiders espaciales, pero ante todo, una excusa, por no decir un last change en las reglas del juego, en las que ha tenido que redimirse más de uno para que se haga realidad esta película. Y ante todo este embrollo, por mi parte no negaré que he tenido que reflexionar mucho esta crítica, y que no ha sido nada fácil. Para que después digan de los blockbusters... Pero eso lo dejo para luego. Vamos al lío con la crítica. Parece mentira, pero ya ha pasado casi 10 años del estreno del primer volumen de Los Guardianes de la Galaxia. Una película de Marvel Studios que no lo tenía nada fácil para eclipsar a su público, ya que no contaba con personajes atractivos ni eran muy conocidos fuera de la editorial de las maravillas. Pero se alinearon los astros y Kevin Feige confió plenamente en James Gunn para el guión y la dirección de Los Guardianes de la Galaxia. Y le salió muy bien la jugada. Esta decisión no solo le serviría a Marvel Studios para encontrar un tono acorde para todos los públicos, sino que también el éxito de la franquicia le abriría nuevos frentes, como es el caso de la saga del Guantelete del Infinito, que en un principio no lo tenían presente. Sí, James Gunn improvisaría en el guión ciertos aspectos sobre las gemas del infinito y finalmente Marvel Studios lo recuperó en su universo. James Gunn partió del concepto de los cómics aprovechando una nueva etapa para llevársela a su terreno, dándoles un nuevo enfoque para ahondar más en unos personajes políticamente incorrectos, muy diferentes entre sí y que a su vez tuvieran una sintonía pocas veces vista, con una horizontalidad muy marcada en cuanto a todos los miembros del grupo. Vamos, que se dejó la piel para que todos los personajes fueran muy reconocibles como grupo, como los Guardianes de la Galaxia, y que todos tuvieran la misma importancia, y que sobre todo fuera todo muy coral en cuanto al protagonismo se refiere. Y eso la verdad es que lo consigue con creces, incluso con Groot, un personaje que estéticamente no entra a la primera y que únicamente dice una frase que va reiterando en toda la película: I am Groot. En general, su creador no solo consiguió un éxito en crítica, público y en la recaudación, fue la tercera película más taquillera del año 2014, sino que consiguió hacer un buen blockbuster, divertidísimo e inteligente. Uno en el que no nos sintiéramos ofendidos como espectadores, nos gustara o no el mundo de los cómics o los superhéroes. Un hallazgo que creo que es muy difícil. Y también nos dio una lección de cómo hacer un buen soundtrack, que se basaba en la cinta que iba escuchando Quill en la película, con canciones de los 60 y los 70. El disco se acabó convirtiendo en un superventas, y destacaría en el mes de agosto de 2014 en el primer lugar de la lista Billboard, convirtiéndose así en el primer álbum de una banda sonora en la historia conformado en su totalidad por canciones previamente lanzadas en encabezar dicha lista. También sería la primera banda sonora en formato casete que se lanzaría basada en una película de Marvel Studios. No sería hasta el 2017 que se estrenaría la secuela, donde James Gunn repetiría como director y como guionista, tan ansiada por el público y por la productora, para no solo igualar, sino elevar el tan buen gusto que nos dio la primera parte. Y aunque este volumen 2 recaudaría más que la anterior, no fue el éxito esperado en crítica. Y aquí coincido porque para mí esta película es inferior en muchos aspectos a su antecesora. Aún así es una película muy entretenida y cargada de buenas intenciones, cosa que valoro, pero con un recurso del sentido del humor que para su parte final resultaba un poco caricaturesco y que devaluaba la épica y la trascendencia de las próximas películas de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, mientras que en otros aspectos mejoraría, como es el caso de los efectos especiales, que le valió la nominación a los mejores efectos visuales en los Oscar. O también la banda sonora, que seguiría siendo muy buena, y en palabras de James Gunn, mejor y más variada que la de la primera parte. Así que después de una serie de cortos animados totalmente prescindibles protagonizados por Mini Groot y un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia muy correcto en el que se involucraría el propio Gunn, por fin tenemos la oportunidad de disfrutar del tercer y por el momento último volumen.
Vuelvo a reiterar que ha tenido que pasar tiempo y un sinfín de situaciones para que esta película se haga realidad, incluso superando las expectativas del propio James Gunn, que posiblemente diera por perdida la oportunidad de ponerse al timón de una nueva película de los Guardianes de la Galaxia y así cerrar la trilogía y la historia que empezó hace una década. Y después de este resumen vuelvo a hacer otro break para centrarme en la figura del creador de los Guardianes de la Galaxia en formato audiovisual, James Gunn. Guionista, actor, productor y realizador. En un principio estuvo muy vinculado en las películas de Troma, como Tromeo y Julieta. Y es que es inconfundible, ya que hasta su estética más bizarra me recordaba a este tipo de cine. También con los guiones de las más recientes adaptaciones al cine de Scooby-Doo, así como el artífice del guión del remake de Dawn of the Dead. No todo el mérito es de Zack Snyder. Debutaría como director con Slither, ese homenaje a Shivers de David Cronenberg y que se convertiría en película de culto. Y no sería hasta Super, una comedia de superhéroes en la que Kevin Feige se fijaría en él para darle una oportunidad y que formara parte de su proyecto en el universo cinematográfico de Marvel. Y ya en la actualidad se le daría la oportunidad de reiniciar el universo en la competencia de Marvel, en el universo cinematográfico de DC. James Gunn aceptaría encantado, pero no sin tener presente que posiblemente no pudiera cerrar la trilogía de los Guardianes de la Galaxia. Una espina que llevaría consigo, ya que estos personajes estarían bajo la tutela de a saber quién. Sus personajes, su contexto, su tono y, en cierta manera, parte del universo cinematográfico de Marvel. Y sobre todo, su Rocket Raccoon. Y es que desde el principio James Gunn quiso hacer una película centrada en Rocket, su personaje favorito de los Guardianes de la Galaxia, pero por cuestiones de producción y de lógica, fue imposible y se optó por realizar la película tal y como la conocemos, con un reparto del protagonismo entre todos los personajes, en la que el grupo como tal, concebido como los Guardianes de la Galaxia, era lo verdaderamente destacable. Así que con James Gunn en la competencia, los diferentes actores de la franquicia se opusieron a hacer la película sin la presencia de su creador. Así que visto el contexto y como opción segura por si las dos últimas fases no daban la talla, Kevin Feige reculó e hizo una excepción. Y todos contentos, Marvel se asegura un trozo del pastel, el reparto lo daría todo en el rodaje, James Gunn cumpliría su sueño, el cual también tuvo total libertad creativa, y el público quedaría satisfecho. Y por el momento se ha cumplido, superando incluso las expectativas, ya que en menos de 2 semanas ha recaudado más de 530 millones de dólares, mucho más que Ant-Man Quantumania en todo su paso por salas. Así el feedback del público ha sido mejor de lo esperado, James Gunn satisfecho porque ha cerrado un ciclo y Marvel Studios, bueno, en periodo de reflexión. Es que es una situación para reflexionar si no quieren que se le acabe la gallina de los huevos de oro. This is the day. Después de ponernos en situación, hablar un poco del director y demás desvaríos, vamos con lo esencial, la crítica de la película. La película se diferencia de las anteriores ya que es la menos coral en cuanto a importancia, y es que en este caso la historia se centra en el personaje de Rocket. Sí, James, lo conseguiste. Mientras que el resto quedan un poco en segundo plano en cuanto a la trama principal se refiere, habiendo intervenciones y demás. Pero James Gunn no perfila tanto a los personajes y se aprovecha de las anteriores películas para enfocarse en cosas muy concretas. Un ejemplo de ello es cómo empieza la película, y es que bajo una versión acústica del Creep de Radiohead, Rocket hará un recorrido por todos los personajes para hacernos un breve resumen de su estado actual. Y descubriremos cierta amargura en cada uno de ellos, llegando a la conclusión de que ya no son solo outsiders, sino que son outsiders decadentes espaciales. Bajo esta introducción se nos presentará la película, que recurrirá al típico countdown regresivo en el cual todos los personajes tendrán que ir cumpliendo diferentes metas para llegar al objetivo final, que justamente está relacionado con Rocket. Y mientras tanto, en la narrativa lineal de la película, se nos irá intercalando con diferentes flashbacks que nos darán más información sobre la juventud y creación de Rocket, así como del villano de la película, y que servirán a nosotros los espectadores para ir acumulando emoción y drama para el clímax final de la película. Aquí el villano, llamado Alto Evolucionador, pese a que muchos lo han criticado por ser demasiado exagerado, creo que cumple bien su función. Sí que es cierto que podría haber profundizado algo más en su historia o contar una tragedia personal para justificar sus acciones, y que no quedase tan plano. Pero creo que Chukwudi Iwuji es perfecto para interpretar a este Mad Doctor histriónico donde solo cabe el mal en su hacer, porque a veces el mal
no tiene ni explicación ni lógica. Pero tampoco nos vengamos arriba y nos aferremos al comentario de que el Alto Evolucionador es más cruel que Thanos, únicamente porque salga en un diálogo de la película. Esto es un truco funcional, en el que tienen que justificar que lo actual es mejor o peor que lo anterior. It's a trap. El concepto del Mad Doctor no solo hace referencia al corto de Disney con Mickey Mouse en 1963, sino que se refiere a ese arquetipo del científico loco, ese doctor que utiliza la ciencia para sus fines que van más vinculados con la locura o lo extraño, que le llevará fuera de los límites de la moralidad y lo correcto. Una figura que es muy utilizada en la ciencia ficción y el género fantástico, tanto en la literatura clásica como en el cine, con ejemplos como el Dr. Victor Frankenstein, el Dr. Moreau, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Dr. Caligari, o en películas como El Dr. Mabuse, Shivers, La Mosca o Inseparables de David Cronenberg, Reanimator, The Human Centipede o la serie Westworld. En el caso del Alto Evolucionador también tendrá parentesco con la realidad, ya que más allá de la ficción podríamos mencionar al Dr. Joseph Mengele, vinculado con la Alemania nazi y sus estudios antropológicos, por llamarlos así, mediante su obsesión con las malformaciones y los estremecedores experimentos en campos de concentración judíos, con gemelos, enanos, entre otras numerosas víctimas. Mad Doctor, que llegaría a trascender en la cultura popular por sus aberraciones y que formaría parte del imaginario por su mención en películas como Los Niños del Brasil. Como pasa en los cómics, el Alto Evolucionador quiere crear a los seres perfectos experimentando con animales, pero aquí da con el que puede ser su punto de inflexión en sus investigaciones. Rocket. Por eso, su finalidad será encontrar su cerebro, y para ello recurrirá a otra de sus creaciones, los soberanos. Aquí, la suma sacerdotisa Ayesha crea a lo que dominará a su hijo Adam Warlock, para que encuentre a Rocket para el Alto Evolucionador, su amo y señor. En los cómics, en las primeras apariciones de Warlock, se hacía llamar él, he, mientras que Ayesha era llamada she, ella. Finalmente se le llamó Warlock, y no fue hasta que Jim Sterling cogió al personaje de Adam Warlock y lo dotó de un poder casi de deidad. Creó a su alter ego Magus, con la que formaría parte de la saga del infinito, ya que es portador de la gema del alma. Adam tiene connotaciones bíblicas, como se indica su nombre, y por ejemplo en la película podemos ver cierta referencia al símbolo de la piedad o al símbolo de la creación. También durante una época formaría parte de los Guardianes de la Galaxia. Este para mí es uno de los elementos más desaprovechados de la película, ya que el personaje interpretado por Will Poulter no deja de ser un teenager espacial muy dependiente de su madre, en el que James Gunn no ha sabido explotar. Y se queda todo en una muy básica presentación del personaje. Y nos deja a expensas de que sea tratado mejor en el futuro. Esperemos. Esta obsesión por la perfección no deja de ser un mero reflejo de la sociedad, que no acaba de ser consciente de que tanto el mundo o las personas son imperfectos y que ahí reside la gracia, en ser diferentes y especiales. Y aunque parezca que la ficción nos enseñe cosas, muchas veces es superada por la realidad. Solo hay que recordar lo sucedido con el cerebro de Einstein. Tras la muerte de Albert Einstein, su cerebro fue separado del resto del cuerpo con la intención de analizarlo para descubrir la clave de su genialidad. Después sería cortado en láminas y conservado por el patólogo Thomas Harvey, y durante 52 años intentaría estudiarlo y contribuir con otros científicos. Thomas Harvey diría que no fue un robo, sino un acto en nombre de la ciencia, ya que serviría para poder estudiar uno de los cerebros más perfectos de un ser humano. Estas muestras del cerebro eran enviadas por Harvey a otros científicos bajo correo postal y en frascos de mayonesa. Algunas de las conclusiones de estos científicos fueron que el cerebro no era muy distinto a uno normal, o que el cerebro de Einstein tenía más células gliales, cuya función principal es dar soporte a las neuronas. Tal y como sucede en las otras películas, está cargada de un humor marca James Gunn, que aun estando mejor adaptado que en el volumen 2, sí que creo que es algo irregular, balanceándose entre lo sublime a lo tópico y reiterativo. Aún así, mucho más divertida que muchas comedias, ya os lo aseguro. Y es que aquí el sentido del humor tiene que convivir con la tragedia real, no edulcorada, una novedad en las películas de la franquicia. Con lo que nos encontramos con un contexto tragicómico, que le sienta muy bien, pero que a su vez sí que resulta un poco difícil llevarlo a cabo gracias a su complejidad en el terreno emocional.
Una emoción que versa en el personaje de Rocket y en todo lo que ha tenido que llegar a pasar para convertirse en el cascarrabias más inteligente del universo. Y no es para menos que James Gunn se recree en ello para dar más de lo esperado al público y que se pongan en la tesitura de que puedan llegar a sentir piedad, tristeza y rabia por un personaje generado por ordenador. Eso sí, siempre a destacar el gran trabajo de Bradley Cooper. Un camino lleno de pruebas, de imputaciones mecánicas y manipulaciones genéticas en búsqueda de la perfección que tendrá cierta esencia cyberpunk e incluso nos recordará a películas como Eduardo Manos Tijeras, sin olvidarnos del cómic de Grant Morrison llamado We Three. Y no es de extrañar que la PETA, la organización a favor de los derechos de los animales, haya reconocido la labor de James Gunn en ahondar el tema de las experimentaciones animales, cosa que queda plausible en la película con Rocket y sus entrañables compañeros de celda. Es cierto que podían haber trascendido y haberlo elevado mucho más, y que se queda a medio camino, pero realiza muy bien su función, una función que a mi parecer es digna de elogio y muy valiente por su parte. Y aun explotando muy bien el resto de los personajes, creo que han quedado un poco desdibujados. En el caso de Quill, creo que ha perdido un poco de carisma. Nebula y la nueva Gamora están como desvinculados, y Groot nos es indiferente su versión kaiju. El personaje de Kraglin será una excusa para reavivar a Cosmo y mantenerlo presente en la película. Eso sí, el director le dará a su hermano Singan su escena particular. Recalcaría sobre todo a los personajes de Drax y Mantis, que mantienen y aportan un nuevo enfoque muy interesante. En general, la película nos habla de la perfección, de la esencia de la identidad de cada uno, de los diferentes tipos de amor, ya sea el romántico, el familiar o el de equipo, de las segundas oportunidades y de la música. De sentir la música. Y si os dais cuenta en la película, el único personaje que canta las canciones es Rocket, justificando así su gran inteligencia. Una música que, como las anteriores entregas, estará presente con un nuevo tracklist, pero esta vez más enfocado en los 90, y que personalmente, aun teniendo maravillas como el Creep de Radiohead, el This Is the Day de la banda de DD o el Do You Realize de los Flaming Lips, We Care a Lot de Fate No More, Dog Days Are Over de Florence and the Machines o Badlands de Bruce Springsteen, creo que no acaban de calar tanto en su conjunto, y a veces parece que estén superpuestas, de una manera poco sutil. Y me venía continuamente a la cabeza el cómo estaban puestas las canciones en su anterior film de Suicide Squad. Y sobre todo, una de las escenas finales a ritmo de No Sleep Till Brooklyn de los Beastie Boys, que me ha parecido una de las secuencias más espectaculares de acción que he visto en mi vida. Y no solo me estoy refiriendo al universo cinematográfico Marvel. Un plano secuencia emulando a una GoPro que me ha parecido una pasada y que sobre todo habrá costado mucho de hacer. Porque nos encontramos con una película muy bien hecha a nivel visual, que recurre al CGI en todo momento. Demasiado. Y en ocasiones en exceso. Y que nos viene a decir que tanto el croma como los efectos digitales ya forman parte del universo de los blockbusters. Y que ya no hay vuelta atrás. Si me paro a hablar de las continuas referencias, en realidad hay muchas. Tanto al planeta de los simios, a la isla del Dr. Moreau, con esa contratierra habitada de animales humanoides, al pueblo de los malditos con la última tanda de seres perfectos, aunque en ocasiones me viniera a la cabeza un videoclip de Sia, a 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, y también a la ciencia ficción de los 50 y los 60, con una estética retrofuturista y más camp. Para mí, esto último, lo mejor de la película. Ah, y sin olvidarnos de ese planeta vivo que es más propio del director de La Nueva Carne, David Cronenberg, o el aspecto del alto evolucionador emulando a Murphy de la película Robocop. En general, he tenido la sensación de que se ha cerrado un ciclo en muchos aspectos, y pone en evidencia también el estado actual de Marvel Studios, con unos guiones y unas películas muy irregulares últimamente y que dependen demasiado del CGI. Y que sobre todo todavía no acaban de tener claro la próxima generación de actores que sustituirán a los actuales. Os confesaré una cosa. Puede que esté buscando la perfección en la película, emulando al alto evolucionador y teniendo en cuenta, para mal, la irregularidad. Y he reflexionado y puede que en un acto reflejo vuelva a recurrir a la nostalgia, como el recurso de las canciones de las películas, y la primera parte me parezca mejor, más redonda. Pero después de pensarlo mucho y darle otra oportunidad, creo que estamos ante una película muy difícil. Una película compleja e imperfecta. Irregular, pero especial. Genuina y atrevida.
que pone ante la mesa muchas industrias que se valen de vidas de animales inocentes para fines económicos innecesarios y a la experimentación genética. Una película que recurre a las emociones para intentar hacer algo diferente a las típicas películas de superhéroes. Una película que cierra perfectamente la trilogía, con ecos a la primera parte, con un tema como Come and Get Your Love de los Redbone. Porque ahora es el momento de acabar, de cerrar viejas heridas y de abrir nuevos frentes y nuevas aventuras. Lo tiene complicado Marvel Studios con el adiós definitivo de James Gunn y con el aviso de que su creatividad ahora forma parte de la competencia. Mientras, siempre nos quedará recordar una y otra vez de que 89P13 ha dejado de existir y que Rocket, el mapache Rocket, ha cumplido su sueño y que siempre que alcemos nuestra vista hacia el cielo, siempre estará en nuestros corazones.